What's it say? Amun-Ra, Amun-Day. It speaks of the night and of the day. Sueyaharum Uktub sin mas ibet baya. Imatipin sumpike sitsue yatue yatue yatue. ¿Quién no vio esta película? Y recuerda esta frase palabra por palabra. Ver a Evelyn despertar a Imhotep. Pero, ¿será verdad? En este video te lo voy a demostrar. Cómo el pueblo hebreo no es el pueblo de los esclavos como lo llaman en la película. No son moco de pavo. Te voy a demostrar también qué pasa cuando un sacerdote vudú hace una maldición. Sí, su maldición más poderosa. Si te quedas hasta el final, tu percepción sobre las maldiciones van a cambiar. Yo soy Gitana Aluka. Soy Gitana Aluka. Cuando se habla de Egipto, muchos piensan en tumbas, en pirámides, en faraones. Pero lo que pocas veces se entiende es que para los antiguos egipcios la muerte no era el final, era una transición. Y justamente por eso los castigos más graves no estaban pensados para la vida, estaban diseñados para lo que venía después. Uno de los casos más conocidos es el de la tumba de Tutankamón. Durante años se habló de una maldición. Personas que participaron en la apertura murieron en circunstancias extrañas. Otros enfermaron sin explicación. Y aunque muchos intentaron darle una explicación lógica, hay algo que sigue llamando la atención. No fue un hecho aislado, fue una cadena como si al romper algo sellado se hubiera activado algo más. Por eso no era lo peor. Dentro de algunas tradiciones menos conocidas se menciona un castigo, que no aparece en los registros más difundidos, un castigo reservado, para aquellos que no solo rompían leyes humanas, sino leyes espirituales. Ese castigo fue conocido con un nombre que hoy muchos reconocen por una película, el Humdai. Pero lo que se mostró está muy lejos de lo que realmente se decía, porque no era solo ser enterrado vivo, eso sería una muerte. Y esto no era una muerte, era algo peor. Se dice que el Humdai no buscaba terminar con la persona, buscaba impedirle terminar el proceso. Según algunos relatos, no comenzaba con el entierro, comenzaba antes, con la conciencia intacta. La persona era sometida a un estado donde no podía morir, pero tampoco podía escapar. No había descanso, no había inconsciencia, y lo más inquietante no era el castigo físico, era lo que se hacía con su identidad. Se borraban símbolos, se alteraban registros, se eliminaba su nombre de ciertos lugares, porque en esa cultura el nombre era clave, era lo que permitía continuar. Sin nombre no había trascendencia. Entonces el castigo no era solo encierro, era aislamiento absoluto, en vida y después. Pero acá aparece lo más fuerte, lo que casi no se menciona. El Humdai no termina ahí. Se decía que ese tipo de castigo dejaba algo vivo, algo sellado, y que mientras ese sello se mantuviera, todo permanecía contenido. Pero si alguien en algún momento intentaba romper ese equilibrio, no liberaba a la persona, liberaba lo que se había contenido, y ahí es donde aparece la verdadera maldición. No sobre quien fue castigado, sino sobre quien intenta intervenir. Algunas versiones hablan de consecuencias progresivas, no inmediatas, no evidente al principio, pero sí inevitables. Primero, alteraciones pequeñas, cambios en el entorno, desajustes. Después, fenómenos más marcados. Enfermedades, eventos, fuera de lo común. Y si el proceso avanzaba, lo que seguía ya no era individual, era colectivo, porque se decía que ese tipo de ruptura no afectaba a una persona, afectaba al orden. Algunos relatos lo comparaban con lo que en otras tradiciones se conoce como plagas, no necesariamente las mismas, pero sí con una lógica similar: oscurecimiento del cielo en momentos extraños, cambios bruscos en el clima, aparición de enfermedades sin origen claros, alteración en el comportamiento de animales, agua que deja de ser potable sin explicación, zonas donde la vegetación se seca sin motivo aparente, personas que comienzan a tener los mismos sueños sin conocerse entre sí. Y hay una que se repite mucho, una sensación generalizada de que algo no está en su lugar, como si algo hubiera vuelto a moverse.
Y esto es lo que diferencia a estas maldiciones de otras. No depende de creer o no creer, no depende de participar, dependen de interferir donde no se debería. Por eso en muchas interpretaciones más modernas se dice que el verdadero peligro no está en lo que quedó enterrado, está en la intención de traerlo de vuelta, porque hay algo que se repite en todas estas historias: lo sellado no siempre está dormido, a veces está contenido. Y cuando algo contenido se libera, no vuelve como era antes, vuelve con todo lo que acumuló, y eso no siempre se puede controlar. Por eso, más allá de lo que se crea o no, hay una idea que aparece una y otra vez. No todo lo que fue castigado debería ser buscado, y no todo lo que puede abrirse debería abrirse, porque en algunos casos la maldición no es un castigo, es una advertencia, y una advertencia se ignora, lo que sigue ya no es historia. Hollywood se encargó de interpretar a los hebreos como un pueblo esclavo. De hecho, a ellos mismos les gusta verse así en sus libros sagrados. Yo tengo mis reservas sobre ese tema. Creo que Rameses el Grande nunca tuvo esclavos, y mucho menos hebreos. Pero hay algo particular con las maldiciones dentro de la tradición hebrea. No funcionan como en otras culturas, no dependen de un objeto, no necesita un ritual complejo, y eso es lo que las vuelve más inquietantes. No porque no se lanzan como un ataque, se establecen como una consecuencia. En los textos más antiguos, la maldición aparece ligada a algo muy específico: el rompimiento de un pacto. No cualquier pacto, un pacto profundo, espiritual, que involucre intención, palabra y acción. Y cuando ese pacto se rompe, no es que alguien decide castigarte, es que algo se activa. Por eso, en muchas de estas tradiciones, la maldición no es vista como algo externo, sino como algo que se genera desde el mismo acto, una especie de equilibrio, como si al hacer algo que no debía hacerse, se abriera una puerta que no se puede cerrar fácilmente. Hay registros muy antiguos, donde se habla de consecuencias que no terminan en una persona, se extienden a generaciones, a líneas completas, no como una venganza, sino como una continuidad. Como si lo que se hizo dejara una marca que sigue avanzando en el tiempo. Y acá aparece algo que incomoda mucho, porque no estamos hablando de magia en el sentido clásico, estamos hablando de decisiones que dejan consecuencias que no se detienen. En algunas interpretaciones esto se conoce como maldición generacional, pero no es una frase moderna, es una idea que aparece una y otra vez. Lo que no se resuelve, no desaparece, se traslada. Y hay algo más, algo que muchas veces se evita mencionar, porque no es fácil aceptar. No todas las maldiciones vienen de algo oscuro. Algunas vienen de no hacer lo correcto, de ignorar, de mirar para otro lado, de romper algo que no parecía tan importante en el momento. Y eso es lo que las vuelve tan reales, porque no requieren conocimientos ocultos, no requieren poder, solo requieren una acción o una omisión. Ahora, dentro de estas tradiciones también aparecen palabras específicas, frases, expresiones que no se dicen en cualquier contexto. No porque sean mágicas en sí mismas, sino porque están asociadas a momentos donde algo se selló, y cuando algo se sella, queda. Hay quienes creen que todo esto es simbólico, metáforas, formas antiguas de explicar la vida, y puede ser, pero hay algo que se repite incluso hoy. Personas que sienten que cargan con algo que no empezó con ellas, situaciones que se repiten sin explicación clara, patrones que vuelven, aunque se intente evitar. Y ahí es donde la pregunta cambia. Ya no es si existe o no una maldición, sino si todo lo que hacemos realmente termina cuando creemos que termina. Porque en estas tradiciones hay una idea muy clara: nada se pierde, todo deja rastro, y ese rastro a veces no desaparece, se transmite, no como una condena inevitable, pero sí como algo que necesita ser visto, reconocido y en algunos casos reparado, porque lo más importante de todo esto no es lo que existen en las maldiciones, es que muchas veces no sabemos cuándo empezaron, y si no sabes cuándo empezó algo, tampoco sabes si realmente terminó. Nada se evapora, nada deja de ser, ni de existir, todo se transforma, y el conocimiento es parte del todo. Invertí mucho tiempo en esta investigación y solo te pido un me gusta en el video. Parece nada, pero impulsa a escribir sobre más temas que seguramente te van a interesar, tanto como este. Y claro, nobleza obliga, te voy a hablar del vudú,
pero el vudú es una religión sincrética, o sea, el trasfondo de la cosa no está disponible para todo el mundo. Pero yo te voy a transmitir todo lo que te pueda contar. La mayoría imagina lo mismo, muñecos, agujas, rituales exagerados, pero eso es una inversión simplificada, una forma de hacerlo entendible para quienes están afuera, porque muchas tradiciones africanas y también en sus derivaciones en América, el trabajo espiritual no pasa por lo visible, pasa por lo invisible. No se trata de hacer daño de forma directa, se trata de intervenir, modificar y alterar. Y esto cambia completamente la forma de entenderlo. En estas prácticas no todo es oscuro. De hecho, muchas de ellas nacen como sistema de equilibrios, de protección, de conexión con lo espiritual. Pero como todo lo que tiene poder, también puede ser utilizado de otra manera. Ahí es donde aparece lo que muchos llaman maldición. Aunque dentro de estas culturas no siempre se lo define así, se lo entiende más como un trabajo, un proceso, una intervención sobre la energía de alguien. Y eso puede manifestarse de muchas formas, no necesariamente como algo inmediato, no necesariamente como algo evidente. A veces empieza con cosas pequeñas, desgaste, cansancio constante, falta de claridad. Después empieza a afectar otras áreas, decisiones que no salen como deberían, relaciones que se rompen sin motivo claro, situaciones que se traban una y otra vez. Y lo más inquietante es que muchas veces no hay un origen identificable. Porque este tipo de trabajo no deja una marca visible, no hay un objeto, no hay una señal directa, pero hay algo que cambia. En algunas tradiciones se habla de la energía como algo que circula, que fluye, y cuando este flujo se altera, todo empieza a desacomodarse. No es que algo entra, es que algo deja de estar en equilibrio. Por eso muchas de estas prácticas no buscan atacar, buscan interferir, y esa interferencia es clave, porque una interferencia no siempre se detecta de inmediato. Puede pasar tiempo, días, semanas, incluso meses, hasta que la persona empieza a notar que algo no está funcionando como antes. Y ahí aparece algo muy característico, la confusión. No saber qué está pasando, no poder explicarlo, sentir que algo cambió, pero no saber el qué. En muchas culturas africanas esto no se discute. No es un tema de creencias, es parte de la vida cotidiana. Así como se habla de salud física, se habla de salud espiritual. Y cuando algo se altera, se trabaja, se consulta, se busca equilibrio, porque entienden algo que en otros lugares se pierde, que no todo lo que afecta se ve. Ahora hay algo más, algo que pocas veces se dice. Este tipo de intervención no siempre viene de alguien que quiere hacer daño, a veces viene de vínculos, de relaciones, de personas cercanas, desde emociones fuertes, como enojo, envidia, dolor, porque en estas tradiciones la intención tiene peso y cuando esa intención se canaliza, aunque sea de forma inconsciente, puede generar efecto, no como un ataque directo, sino como una alteración. Por eso, muchas personas no lo identifican porque no hay un enemigo claro, solo una sensación de que algo no está en su lugar. Y acá aparece algo importante. No todo lo que se percibe como maldición lo es, pero tampoco todo es casualidad. Este punto intermedio es donde esas tradiciones trabajan, no desde el miedo, sino desde el reconocimiento, porque cuando algo se detecta puede trabajarse, puede equilibrarse, pero cuando algo no se ve, cuando se ignora, tiende a sostenerse, a repetirse y a profundizarse. Y eso es lo que muchas veces se interpreta como maldición. No algo que apareció de golpe, sino algo que se fue instalando de a poco, hasta que empezó a notarse. Por eso, en muchas de estas culturas hay una idea muy clara. No todo lo que te pasa empieza con vos, y no todo lo que sentís es necesariamente tuyo. Y cuando entendés eso, todo cambia, porque dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empezás a preguntarte, ¿esto realmente es mío? Y esa pregunta, aunque parezca simple, es una de las más importantes, porque hay cosas que no necesitan ser vistas para estar actuando. Y cuando algo actúa sin ser visto, es cuando más poder tiene. Lo prometí y te cumplí. Te enseñé cosas que muy poca gente está de acuerdo que le enseñe a la gente común, pero vos no sos común. Vos y yo somos uno. Las experiencias de algunos te hacen entender cosas que aún no habías visto. Yo soy Gitana Aluga. Nos vemos en el próximo video.